Gracias por la presentación. Súper entusiasmado de estar hablando hoy en el evento de Abastur, un evento tan importante para la industria de la hotelería. Así que, bueno, mi idea es charlar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con ventas digitales, enfocado sobre todo en lo que es el mundo B2B. B2B es de venta de empresa a empresa. Aunque también en muchos casos estas herramientas se aplican en industrias B2C, o sea, de negocios a clientes finales, sobre todo cuando hay un ticket alto en venta. Así que primero, bueno, antes de la charla de hoy es las claves para tener una fuerza de ventas digitalizada, cuáles son los procesos que tenemos que tener. Pero antes de empezar a hablar, déjenme hacer una pequeña presentación, además de la de Poncho. Mi nombre es Andrés Rusoni, por mi acento se dan cuenta que estoy en Argentina. Desde 2018 yo siempre trabajé en puestos comerciales, en puestos de ventas, vendiéndole a empresas. Y en 2018 empecé a trabajar en Sirena. Sirena es una empresa que ayuda a pequeños negocios, a pequeños y medianos negocios, a mejorar la comunicación con sus clientes a través de WhatsApp. Y en 2018 Sirena recién recibía su primer serie A de inversión y me contrataron para, en principio, armar todo el equipo de prospección outbound. ¿Qué quería decir esto? Generar un equipo que solamente se encargue de generarle reuniones a los equipos de venta. De esto vamos a charlar igual ahora. Pero bueno, a medida que fue creciendo todo, no solo nos pasó que generábamos leads, sino también recibíamos muchos leads interesados en contratar el servicio. Y eso había que dar, y empezamos a invertir en publicidad, y eso que había que dar una estructura, un orden, y armé por un lado el equipo de calificación de esos leads, y después el equipo de venta de esos leads. Y ese equipo, yo siempre trabajé desde 2018 con equipos remotos, ¿no? Así que dentro de todo tuve la suerte de que la pandemia no fue un estrés tan grande, porque ya todos los procesos los teníamos digitalizados y remoto. Si bien yo iba a la oficina, todo mi equipo estaba de diferentes partes de Latinoamérica o de Europa trabajando para Sirena. Y bueno, y además de Sirena, yo un poco lo que veo es que hay un contenido muy bueno de ventas B2B, pero hay muy poco en español. Entonces, yo armé un sitio, primero era mi empresa de tercerización, de agendadores, bueno, pero armé un sitio que se llama Primera Reunión, que los invito a conocerlo, primerareunión.com, donde lo que hago ahí es entrevistar a quienes yo creo que son líderes a nivel comercial, que están ejecutando procesos que funcionan. Y un poco lo que yo quiero desmitificar con Primera Reunión es que las ventas no pasan por un vendedor o no es la magia del vendedor lo que está ahí, sino la venta, si uno crea procesos, crea una estructura importante, hoy es mucho más fácil tener el éxito ahí. Ahora, de esto igual voy a charlar un poco en la presentación, pero bueno, les doy el anticipo para que se queden. Bien, así que, primer pregunta, ¿qué es la venta digital, no? Para marcarnos en el tema. Yo lo que considero la venta digital es la venta, no solamente la reunión con un cliente, sino la parte de prospección, la parte anterior a la venta, pero que los procesos de venta se empiezan a dar de manera remota y de manera virtual, ¿no? No necesariamente tiene que ser un equipo remoto. O sea, muchas empresas tienen ventas digitales y, bueno, ahora con la pandemia se les dificultó, pero tenían sus equipos en las oficinas. Obviamente que este tipo de procesos facilita mucho el trabajo remoto, ¿no? O sea, si tenemos reuniones con los clientes de manera remota, es muy fácil es muy lógico que también cada uno pueda trabajar desde su casa y no en una oficina. Entonces puse los vendedores, lo que sí es la venta digital es que los vendedores o la gente que esté en contacto con los clientes está en la oficina.
no visita a los clientes, ¿no? Eso es un punto importante de lo que es la venta digital. Y acá siempre estoy hablando de la venta B2B, de negocio a negocio, que es el expertise. Y una cuestión interesante es que con la venta digital, algo que empieza a perder cada vez sentido es dividir por territorios. Viste que antes, ¿qué pasaba antes? Los vendedores venían y les decían, bueno, vos tenés esta región de México, no sé, tenés el norte, tenés que ir a Monterrey, vos tenés que, de hecho en Sirena al principio nos pasaba eso, teníamos dividido México en 3 regiones, por ejemplo, estaba Baja California, bueno, el centro, la zona del este, bueno, eso empieza a perder sentido hoy, porque, digamos, si tu venta va a ser online, digamos, esto tenía que ver más con que el vendedor fuera, prospectara, charlara, y hoy este tipo de venta por ahí no es que muere, de hecho, yo creo que va a seguir conviviendo, quizás más digitalizado el proceso, pero vas a tener vendedores que van a visitar y eso te va a sumar, pero lo que es interesante es que la venta digital te permite escalar y te permite hacer mucho más efectivo un proceso de un ticket por ahí no tan alto, o sea, no tan alto como, no sé, $2.000 por mes, sino un ticket de 100, de $200 por mes, como es el ticket de Sirena, lo podés hacer crecer mucho más fácil con personas sin que tengan que estar moviéndose, visitando gente, con todo lo que lleva el tiempo de traslado, los costos, etcétera. Y la eficiencia, ¿no? O sea, hoy con viajando una persona por ahí podía visitar, no sé, 3 clientes, 4 clientes por día, ¿no? Y corriendo, o sea, como moviéndose de acá para allá. Y hoy 4 por día está cómodo una persona digital. De hecho, mi equipo, cuando hemos estado full, hemos tenido 7, 8 reuniones por día con clientes. Una jornada de 8 horas. Entonces, ¿cuáles son las divisiones? Se empiezan a dar, bueno, se divide por tamaño del lead, o sea, ¿cuál es el tamaño de tu empresa? De hasta 50 empleados, de 50 a 100. Entonces, hace que el vendedor se pueda especializar más en ese grupo de clientes, o algunos dividen por industria, que es una división que siempre estuvo, pero ahora cobra más sentido porque ya el territorio no importa, y también por idioma. En mi caso yo tengo 2 equipos, dentro de mis equipos tengo el equipo de ventas de español y el equipo de ventas de portugués. Bien, antes de ir concreto con algunos tips, yo lo que quiero conversar acá es qué fue lo que cambió a la hora de vender con el crecimiento de Internet. Y obviamente siempre doy por hecho todo el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia creo que esto lo incrementó un montón, pero ¿qué es lo que pasaba antes? Antes uno quería conseguir clientes nuevos y agarraba la guía telefónica o los directorios de empresas y se ponía a llamar, o incluso estaban los vendedores puerta a puerta, ¿no? Y eso, obviamente, no sé, ir puerta a puerta te hacía por ahí en un día visitar menos gente, te da un mayor contacto. Hoy existen herramientas como LinkedIn, como el mail, como bases de datos, como herramientas para automatizar envío de mails, que eso hace que vos puedas contactar a muchas personas o sea, en vez de estar contactando, no sé, un puerta a puerta, contactaba 10, 15, no sé, 30 empresas por día, vos con las secuencias, con LinkedIn, con la personalización, vos podés llegar a la persona que querés llegar y enviarle un mensaje personalizado y hacerlo también en lo que llaman escala. Por ahí en un día vos puedas mandar 100 mensajes personalizados, por ejemplo. ¿Qué es la otra cuestión que cambia de forma de vender? ¿Cómo nos encuentran los leads? Antes, como si nosotros queríamos hacer publicidad, no sé, algunos ejemplos que se me ocurren es, aparecíamos en la revista de negocios, digo, estas cosas no digo que hoy son inválidas, o sea, hoy son súper válidas, nada más que existen cuestiones que las empezaron a optimizar y hicieron que se pueda ganar mucho en volumen, sobre todo, ¿no? Entonces antes uno ponía un stand en un evento, no sé, por ejemplo en Abastur, muchos por ahí tienen su propio stand y es una estrategia súper válida para que los encuentren y te genera mucho más, un speech más personalizado. Pero hoy aparecieron ya Google AdWords, Google Facebook, Facebook, entonces uno puede hacer que cuando una persona está con un problema y está tratando de resolver un problema en su empresa, que nuestra empresa lo resuelve, podemos aparecer de manera inmediata y estar en contacto con ellos. También con Facebook podemos personalizar, hacer que nos descubran, mostrarle videos, mostrarle y hacerlo por intereses, por
por grupos en común, porque tienen un perfil parecido al de nuestros clientes, ¿no? Entonces nos da toda una inteligencia y eso hace que también, de nuevo, la escala. O sea, acá nosotros podamos poner más plata y no necesitamos contratar un stand, tener un montón de vendedores o una revista. Nada, es mucho más sencillo y también es más medible. Otra cosa que me parece súper interesante, y esto se habla todavía poco, yo creo, ¿cómo se informa a los clientes durante el proceso de venta? ¿Qué pasaba antes? Antes yo me quería comprar cualquier producto y mucha de la información que yo me iba a llevar era la que el vendedor me decía. Entonces el vendedor cobraba un rol importante el famoso speech de ventas, el cómo hablar, etc. Hoy en día el cliente tiene muchas más herramientas para buscar información. Entonces, el vendedor, como acá decimos, el chamullero, ¿no? El que engaña, el que es medio engañoso, ese vendedor, y esa es mi visión, que ese vendedor lentamente va a salir del terreno de las ventas. ¿Cuáles son los vendedores que van a empezar a triunfar? Los que ayuden al cliente a interpretar esa información que encuentra en Internet y aplicarla a su caso de negocio. Entonces, digamos, hay tanta información que lo que es interesante es que el vendedor se posicione como un consultor hacia el cliente, lo desafíe, que entienda sus procesos, entienda hacia dónde va y le ayude a comprender toda esa información que estuvo investigando de manera ordenada. También, obviamente, los reviews. O sea, hay sitios de reviews que, por ejemplo, nosotros tenemos herramienta de software, Sirena, y están los sitios G2 o Capterra, que son los sitios que hoy la gente hace reviews de software, y muchos se basan en eso para ver con quiénes van a hablar, ¿no? ¿Cuáles son las 2, 3 herramientas con las que voy a hablar? Bueno, los que tienen mejor puntaje. Lo mismo puede pasar con los hoteles, con Google Maps, o sea, los hoteles lo tienen súper claro, pero digo, hoy no depende tanto del vendedor, sino, o sea, depende de que el vendedor sea un buen consultor con el cliente. Lo otro interesante es cómo escalar los procesos de venta. Y antes, si vos querías, no sé, si hoy vendías 100 y querías vender 10.000, vos tenías que multiplicar por 100, casi que por 100 a tu equipo de venta. Más o menos, ¿no? Pero casi que esa era la forma. Podías tener. Hoy en día hay muchas herramientas que te permiten que, si bien tenés que por ahí escalar con personas, muchas herramientas te permiten ir optimizando diferentes procesos para ir haciendo crecer tus procesos y llegar a más gente, etc. Y otra cuestión que a mí me parece súper interesante es que cómo se mide el rendimiento de los vendedores hoy. Antes, digamos, no había muchas herramientas. Las formas que tenías de medir a los vendedores era cuánto cerraron a fin de mes, cuántas ventas trajiste, que obviamente es una medición súper válida, pero no te permitía, el vendedor estaba todo el tiempo en la calle, ¿no? Estaba afuera, entonces vos no sabías qué estaba haciendo. Entonces por ahí cerraba poco o cerraba mucho, pero ¿por qué? Y entonces lo que aparecen ahora son herramientas de software que te permiten ir dividiendo los procesos, ir midiendo cada proceso. Entonces por ahí vos podés ver que un vendedor que vende poco puede ser porque hay un skill que tiene que mejorar, puede ser porque hay algo que está fallando en la industria, porque hay un proceso que está fallando, porque nuestra propuesta de valor no es suficientemente interesante. Entonces hay un montón de cuestiones que te permiten ya abrir el proceso en más etapas y medir por diferentes cuestiones e incluso estructurar los equipos en diferentes formas. Bien, vamos a hablar ahora, dando este escenario, ¿no? Vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poco en algunas cuestiones de las que hablé. ¿Se acuerdan que al principio dije que una de las formas que cambiaba era cómo, voy a volver un segundo para atrás, cómo encontrar leads, cómo generar reuniones, ¿no? Lo que es interesante es que ahora con Internet es mucho más fácil dividir al equipo. Esto no sé si algunos leyeron, es un libro que se llama Predictable Revenue, que lo escribió Aaron Ross, que básicamente es como la Biblia de lo que son las ventas por ahí modernas hoy. Y lo que dice Aaron Ross dice, mira, antes los vendedores tenían que generarse sus propias reuniones de venta, llamar, ir a visitar a los clientes, después darle seguimiento, etc. Lo que dice Predictable Revenue es, dice, mira, los vendedores son un recurso muy caro
son muy, o sea, es difícil tener un buen vendedor y muchas veces están la mayor parte de su tiempo buscando generar reuniones o calificar prospectos, ¿no? Calificar prospectos es ver si un potencial cliente engancha o no con lo que nosotros como negocio hacemos. Entonces, lo que Aaron Ross dice es, mira, los ejecutivos de cuenta, ponelo solo desde el momento que vos tenés la reunión, desde el momento que se te genera la reunión hacia adelante. No los mandes a hacer nada antes de la generación de la reunión. Entonces la pregunta es, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién va a buscar a los clientes o quién califica los leads que llegan hacia nosotros? Bueno, dice, armate tus equipos de lo que se llaman SDR por Sales Development Representative y incluso propone dividir en dos. Pero básicamente, ¿qué hace un SDR en un proceso de outbound donde salimos a buscar clientes? Bueno, el SDR es el encargado de generar las bases de datos con potenciales clientes. O sea, uno desde la directoría define cuál es el perfil de cliente al que vamos a atacar. El SDR genera la base de datos y sale a contactar a los clientes a explicarles cómo nosotros podemos resolver sus desafíos y generar esas reuniones. Eso lo que te permite es que vos puedas mejorar mucho la eficiencia, o sea, un ejecutivo de cuenta no sé, en 8 horas de trabajo seguramente te genere menos reuniones que un SDR que está especializado en eso. Entonces, lo que dice es, esto es como una fábrica, esto es como el fútbol, dice, el fútbol están los delanteros, los mediocampistas, bueno, empecemos en ventas a dividir todo en procesos. Entonces es como una cinta transportadora en una fábrica donde los primeros que van a ser muy buenos en poner la primera parte del ensamblado son los outbound reps y los que van a hacer el cierre, van a hacer el toquecito final, van a ser los ejecutivos, los closers. Lo mismo con inbound. Inbound, si nosotros tenemos un flujo muy alto de leads que nos contactan porque están interesados en nuestra solución, nada, tenemos que poner unas personas que lo califiquen, ¿no? Que digan, bueno, que hablen con el cliente primero para ver si vale la pena que vaya un ejecutivo de cuenta, porque esas son cuestiones que los ejecutivos de cuenta por ahí las estaban haciendo todo el tiempo, pero tener una reunión y darte cuenta, haberte bloqueado una hora y darte cuenta en 5 o 10 minutos que el lead no funciona para tu empresa, es toda la hora que perdiste, porque en esa hora no pudiste tener otra reunión. Entonces es importante que definamos un proceso para eso y vamos a los inbound reps. Entonces, ¿cuáles son algunas claves de todo esto? Por un lado, tener procesos simples y medibles. Nosotros lo que hacemos, lo que hicimos siempre en Sirena, por ejemplo, y lo que hago cuando hago consultorías también es, dibujemos primero el proceso. Dibujemos el proceso, digamos, bueno, ¿cómo se va a generar una reunión? ¿Cómo vamos a generar los datos? Y lo vamos dibujando. Y primero en un dibujo vemos cuáles son las etapas clave y aparte ahí nos damos cuenta dónde puede fallar. Y también ponemos métricas para ver si cada proceso está siendo exitoso. Por ejemplo, una muy clave de SDR es cuántas reuniones se agendan por leads contactados. Pero bueno, podés ir mucho más allá y podés decir cuántas respuestas tuviste sobre tantos leads contactados, cuántas respuestas positivas, etc. Cada negocio va a tener sus métricas clave. Lo segundo es esto, armen equipos de prospección, yo lo súper recomiendo. Incluso puede ser alguien part-time, o sea, lo mejor siempre dicen que si, en vez de poner un full-time te conviene 2 part-time, pero bueno, depende de cada estrategia, pero lo que es interesante es eso, que pongas a alguien, un equipo especializado en generar reuniones, vas a subir la motivación de los vendedores porque a los vendedores no les gusta estar prospectando y vas a también, incluso es un buen argumento para contratar buenos vendedores. Imagínate si hay un mercado que está queriendo contratar, que hay un recurso que es muy difícil de conseguir, que es un buen vendedor. Y una empresa le dice, yo te pago, vos vas a ganar 1.500 más un variable, bueno, 1.500 más ese variable, pero vos te tenés que generar tus reuniones. Ahora yo te ofrezco 1.000 más el mismo variable, pero las reuniones te las va a dar los SDR. El vendedor lo va a pensar porque va a decir, yo normalmente estoy la mitad de mi tiempo o más de la mitad de mi tiempo buscando clientes y hay semanas que como no pude estar haciendo agendamiento la pasada, estuve llenísimo de reuniones, bueno, lo va a pensar un poco más y va a decir, che, a la larga puedo ganar más plata con este modelo, con un modelo donde me generen a mí las reuniones. Otro punto clave, y es la comunicación del SDR con los prospectos, e incluso de los vendedores también es esto, pero es
Algo que yo valoro mucho es que las personas que trabajan sobre todo en ventas sepan más del cliente, de los problemas del cliente que de la propia empresa. O sea, que me sepan más cuál es el proceso que nosotros estamos ayudando a solucionar, que sepan más de ese proceso, que de qué funcionalidades tiene nuestro producto, que eso lo va a aprender. Pero lo que es interesante es que la persona se pueda parar como un consultor y el cliente diga, entre tanto ruido, entre tantas cosas que le llegan, que le diga, esta persona sabe lo que yo necesito, me entiende. Eh, Eso es clave al éxito y es algo muy importante y es los mensajes de venta, por ejemplo, están muy enfocados en yo, y nunca hablan del cliente. O sea, no sé si reciben mensajes que les quieren vender algo y soy Andrés de la empresa Sirena, por ejemplo. Tenemos una herramienta que permite que... En realidad, yo siempre lo que planteaba con los chicos es, démoslo vuelta. O sea, planteemos cuál es el problema que estamos resolviendo. Entonces le decimos, che, ¿cómo estás resolviendo este problema? ¿Cómo te pasa que el WhatsApp se te colapsa y no tenés más minutos, no tenés, ¿cómo se dice? Se te colapsa y estás empezando a responder a los clientes de tarde y eso te genera menos ventas. Entonces, eso va a resonar más. Eso es lo que la persona vive en el día a día. Entonces, por eso digo conocer al cliente y más en esto que le decía antes, que los clientes vienen más informados, que hay un montón de información online. Entonces, no hablemos, dejemos el ego de lado y hablemos de los problemas de los clientes. De nuevo, esto es lo que les digo, enfocar el mensaje en los pains, no en los features. O sea, features son las habilidades. Y lo otro interesante es en inbound, sobre todo, o sea, si recibimos muchas consultas, antes de mandarlos con un vendedor es importante esto de calificar. O sea, es decir, de por una persona que tenga 10 minutos, ¿no? Nosotros lo hacemos con un bot porque es una calificación muy simple, la que es en Sirena es por caso de uso, bueno. Pero pongan una persona o incluso lo puede hacer el vendedor, pero lo importante es que no nos comprometamos en una reunión larga cuando antes no sabemos qué quiere el cliente. Sobre todo cuando tengas poco volumen no pasa nada, esto no vas a mejorar mucho la eficiencia, pero si empezás a crecer, esto te puede traer un problema de eficiencia muy, muy grande. Entonces esto, para cerrar todo el tema de prospección y calificación, esto es inbound, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inbound y outbound para calificar? Bueno, cuando vos haces inbound, cuando vos recibís leads, vos lo que haces para calificar, vos lo que sabés es que hay una necesidad, ¿no? Vos sabés que el cliente tiene una necesidad. Pero lo que hace el SDR es preguntar, ¿es un buen fit? ¿Engancha con lo que nosotros ofrecemos o no? En cambio, cuando haces outbound, vos ya definiste tu lista de potenciales clientes. Ya sabes que lo que vos ofreces les va a solucionar. Entonces, el desafío del SDR no pasa por ver si la empresa es buen fit o no, sino que la necesidad que vos estás cubriendo es una necesidad que vos satisfaces, digamos. Y si la tienen, más que nada. Muchas veces en outbound igual, bueno, es un tema súper interesante, pero vos podés ver en qué estadio está tu industria y por ahí muchas veces tenés que darles cuenta a los clientes que existe un problema que no se están dando cuenta que está. Y es mucho más desafiante, son ciclos de venta más largos, pero bueno, eso otro día si quieren me escriben y charlamos en profundidad. Bien, seguimos un poco de prospección, ahora vamos a charlar un poco de cómo gestionar un equipo de ventas digital, ¿no? Entonces, lo que para mí es importante a la hora de gestionar el equipo digital es que el equipo pueda tener independencia. Que uno de los puntos es ese, que puedan tener todos los recursos, o sea, todas las formas, las puedan saber dónde encontrar, pero que eso tampoco implique que no se comuniquen con la empresa, ¿no? Que no se comuniquen con el resto de los equipos, etcétera. Entonces, es encontrar ese balance, es dar a las personas la suficiente independencia, las suficientes herramientas también para ser eficientes, entender mucho sus procesos, de cómo están trabajando, ver que se puede mejorar y darles todo ese entorno para que estén la mayor parte del tiempo reunidos con los clientes o negociando y no con tareas administrativas u otras cuestiones que no hacen a la venta, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, esto ya lo dije antes, pero de nuevo es algo súper clave es que los procesos estén claros, que sean simples. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un proceso de calificación
donde la persona tenía que llamar por teléfono 3 veces, después si no la atendían mandaba un mail, si el mail no se lo contestaban en 4 días, después entonces les mandaba un WhatsApp, y bueno, y ese era el proceso. Era un proceso muy complejo, entonces las personas se perdían, era muy difícil controlarlo también. Entonces ahí, por ahí resignamos un poco de la eficiencia o en realidad, bueno, el detalle que tenía eso para hacer algo bueno. Probemos mandar un WhatsApp y si no contestan los WhatsApp, listo, los descartamos. O sea, porque como vienen a nosotros, ya. Y bueno, eso es un poco la. Y bueno, y con los que quedan sin contestar, hacemos esta acción de recovery, ¿no? De decir, bueno, ahora le mandamos a todos estos esto y ya está. Ese era un poco lo que hicimos con hacerlo simple. Y también eso, que vean qué tienen que hacer. Y lo otro importante es que estén documentados online, que se pueda consultar, cosa de que tengamos un lenguaje común entre todo el equipo. Algunos ejemplos, esto después pueden googlear, pero les cuento rápido, es la wiki. Nosotros un documento clave es la wiki, donde están todos los procesos que hacemos en el área documentados. ¿Qué hacer? No sé, a veces viene, no sé, ¿qué pasa si viene un cliente estatal? ¿Cómo es la política? ¿Cómo tenemos que hacer con este tipo de clientes que son las excepciones? ¿Cómo tenemos que organizar nuestro día a día? ¿Cuáles son las métricas que vamos a evaluar? ¿Cómo es el proceso de inbox cero? Entonces, todas las cosas que son importantes están documentadas ahí. De hecho, tenemos sí, un Excel que decimos el check, algunos lo usan bastante, que es el check diario, de cuando termina el día, todo lo que tienen que haber, si mandaron las propuestas, si no sé qué, y a la semana el check de pipeline del CRM, ¿no? Lo otro interesante son los playbooks. Los playbooks son también, a diferencia de la wiki por ahí te explica más de los procesos y información de la empresa, información del área. El playbook es más cómo moverse en una escena, en un escenario específico. Nosotros, por ejemplo, el playbook que más usamos es el playbook para las demos de venta. Entonces, lo que bajamos ahí fue una cuestión de decimos, mira, en las demos de venta sí o sí tienen que pasar estas 5 cosas. O sea, todos los clientes van a ser un universo, todas las reuniones van a ser diferentes, pero sí o sí hay que dejarle claro el bot, hay que preguntar a los competidores, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que dejar próximos pasos bien claros, y ese es un poco lo que. Después, de ahí moverte como quieras. Pero si eso no lo veo, es que vas a ver, o sea, la experiencia nos dice que eso va a fallar. Los battle cards están buenos, son como tarjetas donde vos podés indicar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y tus principales ventajas respecto a los competidores. Cuando tenés muchos competidores, está bueno tener una forma rápida que se pueda chequear cuál es la diferencia con cada competidor o con un grupo de competidores. A veces hay industrias tan atomizadas que tenemos tantos competidores que es muy difícil hacer uno por uno, entonces los agrupamos nosotros a los competidores, por ejemplo. Lo otro que es súper interesante y en digital anda muy bien es, ¿se acuerdan que cuando un vendedor entraba le decíamos, bueno, vamos a roleplay, o cuando queríamos mejorar decíamos, bueno, a ver, simulemos una llamada, bueno, a ver, hola, no sé qué. Hoy en día las llamadas se pueden grabar, le dicen al cliente, ¿te molesta si grabo la llamada? Es por fines educativos. La mayor de las herramientas tienen el botón para grabar. Si no pueden pagar ese feature, pueden usar un programa que se llama el OBS, que es Open Broadcasting System, algo así, que te graba la pantalla. Pero es muy fácil grabar eso, subir eso a una carpeta y ver eso. Y después hay herramientas súper profundas como Gong o Chorus, son herramientas más yankee, más gringas, que lo que hacen es ya te graban automáticamente todas las llamadas y te sacan analíticas de qué se dijo, qué no se dijo en la llamada, etcétera. Pero es mucho más potente ver las reuniones posta que tuvo el equipo, posta digo como las reuniones que fueron reuniones en serio del equipo, no en un entorno de prueba, y ahí dar feedbacks de puntos para mejorar, ver si están siguiendo o no los playbooks, etcétera, ¿no? Cada uno estructura su proceso de venta. Para mí los playbooks son clave, pues nuestro cliente es muy igual, o sea, nuestros problemas que tienen los clientes son muy parecidos, entonces sabemos que si decimos ABC es más probable que lo ganemos que improvisando. Lo importante es que no haya, lo que es importante, esto va a ser un poco el siguiente slide, que no haya un proceso de venta por cada vendedor, sino que nosotros definamos un proceso que sabemos que funciona y que después si los vendedores dicen, a mí me parece que esto lo puedo cambiar,
lo evaluamos, lo vemos, pero si no, es muy difícil tener un lenguaje común con el equipo. Después nos usan Slack o herramientas de mensajería interna. Algo importante para mí es que haya canales, o sea, que haya grupos, no sé, supongamos que usan WhatsApp, bueno, que haya grupos de WhatsApp a donde consultar. En Slack vos podés mensajear de manera individual o de manera grupal. Lo que es importante es que no dependa siempre todo de una persona. Como que, che, tengo una duda sobre si el producto hace esto. Listo, ¿está el equipo de producto? Lo preguntás ahí. No vayas a preguntarle al de producto individual, o sea, porque también lo que tienen los grupos es que todos participan, entonces todos se pueden enterar de cuestiones. Hay dos cosas. Primero, que todos se pueden enterar de cuestiones que el resto no sabía. O sea, yo tengo una pregunta, pero José no la sabía, aprendió de mi pregunta. Y lo otro es que también online, la ansiedad, uno quiere que le respondan rápido todo el tiempo. Tener un grupo hace que por ahí no necesariamente la persona responsable de ese grupo conteste, sino alguien que ya sabía la respuesta y está en el grupo y dice, no, yo ya la sé, esto ya lo pregunté una vez y es así. Pero bueno, eso sí, incentivar la comunicación por ahí es bueno y sobre todo en grupos, porque también el grupo genera más un sentimiento de estar unidos, sobre todo si el equipo está remoto y no está en la misma locación. Lo otro que es religioso para nosotros, todos los martes a las 3 de la tarde tengo mi reunión semanal, que es, nosotros tenemos un formato que se llama L10, que es para otra charla de eso, pero si quieren lo pueden googlear, L10, y es nuestro momento con el equipo donde charlamos, nos enfocamos en cuáles son vemos las métricas de la semana y los principales problemas que tuvimos. Y ahí sacamos accionables, sacamos tareas para hacer, y ese es un poco el espíritu, es una reunión súper enfocada. Como en mi equipo ellas son 15 personas aproximadamente, dura 1 hora y media, lo ideal es que dure 1 hora, pero es importante. Y lo otro que recomiendo mucho es que cada 2 semanas haya un instante. Nosotros los viernes tenemos cada 2 viernes a las 3, 4 de la tarde, tenemos o una capacitación, un concurso. Nos habíamos hecho un concurso Master Sales con todos los equipos de venta de la empresa, donde había consignas, bueno, había que hacer esto otro, que estaba enfocado en la capacitación, pero se trabajó mucho ahí el bonding, ¿no? La unión entre los vendedores. Y lo otro que hacemos es, con esto de las grabaciones, trabajamos en capacitaciones bisemanales enfocado en cuestiones que vimos en las grabaciones. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Tenemos dudas, no sé bien cómo hacer un buen diagnóstico. Bueno, durante 2 semanas vamos a estar grabando llamadas y vamos a mandar el fragmento donde creemos que fue muy bueno el diagnóstico. Cada vendedor manda 2 o 3 llamadas donde creen que hicieron un buen diagnóstico. Elegimos de todas esas llamadas, elegimos 2 o 3 y las exponemos en una call y la vemos todos juntos. Entonces todos aprenden, dicen, che, qué bueno lo que haces, no sabía esto cómo era, mirá, qué sé yo. Y eso vamos trabajando como en diferentes skills y de nuevo, es como que es un ambiente un poco más relajado que la reunión semanal. Es un viernes, entonces como que un poco se presta para que esté un poquito más, el equipo un poco más tranquilo. Bien. Por último, perfil de un equipo digital. ¿Qué características buscar? ¿Qué es importante para mí si quieren contratar vendedores digital y en este mundo que les planteé con internet que cambió tanto? Primer skill para mí clave es que sean entrenables o coachables, como dice alguna persona, pero que básicamente vos le puedas dar un feedback a la persona y la persona lo tome y accione, ¿no? Y esto yo hago algo que lo aprendí en un libro que se llama The Sales Acceleration Formula, es un libro naranja de Mark Roberts, lo tengo por acá en mi biblioteca, pero The Sales Acceleration Formula dice que los vendedores sean entrenables, coachables. ¿Qué es lo que hago en las entrevistas? Digo, bueno, empieza la entrevista y le digo, che, ¿qué viste de Sirena? ¿O qué te pareció interesante? Y dicen, no, tal cosa. Y dice, bueno, ¿cómo me lo venderías? ¿Cómo me describirías Sirena? Entonces la persona me hace un discurso, no sé qué, y le digo, bueno, ¿te puedo dar un feedback? Y ahí voy viendo. O sea, si la persona dice sí, o si me dice que no, ya sé que va a ser muy difícil eso. Si me dice que sí, le paso un feedback amablemente, pero veo la reacción que va teniendo la persona al feedback, ¿no? Si veo que se cruza de brazos, si pone mala cara, así, veo que va a ser difícil,
el lenguaje corporal ayuda mucho ahí. Y lo que, lo que veo es eso, y después sigo con la entrevista, y al final de la entrevista le vuelvo a preguntar, ¿cómo me describirías, Sirena? Y entonces ahí veo si hubo un cambio. O sea, yo no pretendo que diga las cosas como yo le dije que las haga, ¿no? Pero digo, por lo menos si alguna de las cuestiones que le dije las tomó. Entonces, yo lo que digo es, si puedo mejorar eso en 1 hora de charla, bueno, en 1 año, 2 años, 3 años, todo lo que podemos ir mejorando. Pero para mí es importante y yo contrato gente tengo gente del equipo de 40 años y gente del equipo de 20 años. Y performan muy bien todos, digamos, ¿no? Y los que mejor performan, yo veo mucha estabilidad. Veo que cuando le damos había un chico que, por ejemplo, recién empezaba a vender, subió una capacitación de un método de ventas que se llama Spin Selling, lo aplicó y a los 2 meses era el performer número 1 del equipo. Y la clave era y vos veías llamadas y era muy profundo con las preguntas a los clientes. Entonces se adaptaba muy bien a este mundo. Lo otro interesante para mí es que la persona, te fijes mucho que sepa de la industria del cliente. De nuevo, si puede aprender, que es lo más importante para mí, por ahí vos les vas a poder enseñar. Pero lo más importante, o sea, obviamente que si vos ya vas a trabajar en un tipo de cliente más grande, o sea, no tan pequeño, por ahí está bueno que la persona tenga experiencia en ventas. Pero lo que falta muchas veces es que yo lo que veo es que cada vez más hay una desconexión entre lo que los clientes están buscando y lo que los vendedores les dicen, ¿no? Como que son dos mundos. Entonces, HubSpot, por ejemplo, es una empresa muy buena para mí en contenido, pero en todo lo que es estos procesos que fueron armando. HubSpot, algo súper interesante que hace es el entrenamiento de un vendedor. La mitad del entrenamiento es entrenamiento de ventas y los procesos de ventas, la otra mitad es los desafíos que tienen los clientes. Entonces los mandan a escribir un blog, los mandan a posicionar un blog. Entonces la persona va viendo y va descubriendo qué desafíos tiene y después cuando habla con un cliente es natural hablarle de eso al cliente. Así que para mí es muy importante eso. Y lo otro es la capacidad de organización, que a veces en vendedores es difícil de encontrar, así que si lo encuentran en uno es muy interesante eso. Ver cómo organizan el día, ver si conocen de Inbox Zero, o sea, preguntarle cómo organizan el mail, cómo organizan su trabajo, cómo es una rutina de trabajo. Eso ayuda mucho porque en un equipo digital, cuando va creciendo, nosotros tenemos, no sé, esto que les contaba, 5 o 6 reuniones por día, por ahí. Entonces, si la persona no es organizada, no tiene una organización, ese volumen lo va a empezar a inundar, lo va a empezar a ahogar. Todas las reuniones se le van a empezar a poner encima y entonces la persona tiene que ganarle a toda esa demanda. Y es clave la organización. Entonces, esa es otra cosa que también, por ejemplo, en mi equipo, los que son más organizados son los que tienen mejores tasas de cierre. Y lo último, la última reflexión es, ¿qué es importante para un equipo de venta? Vos no te tenés que preocupar por tener un Messi en el equipo y depender de un Messi. O sea, si tenés un Messi, genial. Pero ahora, ¿qué pasa si te va el Messi? ¿No? ¿Y qué poder tenés vos contra eso? Y Messi va a haber uno solo. Es muy difícil que tengas 2 Messi en el equipo. Entonces, preocupate por crear una estructura donde cualquiera pueda. Vos tenés que ser un DT acá. Una estructura donde cualquiera pueda jugar bien, entonces create todos estos procesos, estas estructuras, elegir a las personas. Y nos ha pasado que nosotros teníamos Messi en el equipo y cuando logramos hacer una buena estructura, había muchos, nos pasaba que era Messi, pero por ahí no colaboraba también con el equipo a veces. Entonces, tener un equipo que todos jugaban bien nos hizo que no dependiéramos tanto de un Messi y que podríamos estar alineados como empresa en valores. Entonces, por eso es importante que eso, digamos, lo pienses así, que digamos, un Messi es muy difícil de clonar, no sé, estoy pensando en un jugador mexicano, pero bueno, voy a decir por ejemplo en Argentina, un Rodrigo de Paul, que es un volante, y hay muchos que pueden jugar así, si los acomodás, un Bataglia, que yo soy hincha de Boca, no sé, nada, ahí seguramente por el chat se les ocurren algunos ejemplos. Bueno, ya, un Chicharito, por ejemplo, acá dicen, así que bueno, esa es un poco la Chicharito Hernández. Eso es un poco, Andrés Luzoni, acá es donde está mi sitio, primerareunión.com. Se pueden suscribir también al canal de YouTube. Los invito a verlo, está muy bueno también, entrevista a bastante gente.
Tengo bastantes tips cortos, también tengo Instagram y todo. andres@primerareunión.com es mi dirección de correo, por si me quieren escribir. Y bueno, fue un gusto poder conversar con ustedes hoy. Muchas gracias.